Buenas tardes, jóvenes. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Vamos a continuar lo que estábamos haciendo el día de ayer. Antes de iniciar con las tareas y actividades del día de hoy, me gustaría saber si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro, jóvenes. Muy bien. Bueno, no sé si ya les había comentado anteriormente esto que les voy a decir. Esto es que esto pasa en los diferentes grupos en los que estoy dando clases. Si les pregunto muchas veces que si tienen alguna duda o algo, generalmente no me contestan. Entonces, a esta pregunta, cuando yo les digo que si tienen dudas, yo puedo esperar tres respuestas. La primera es que me digan sí, si tengo una duda y me la planteen y ya la resolvemos. La otra respuesta que yo espero es no, no hay dudas. Y en ese sentido, pues asumo que todo está bien, que ustedes están comprendiendo, que no hacen falta explicaciones extras. Y finalmente, la tercera respuesta que no me gusta, pero bueno, así lo voy a tomar. Cuando yo haga la pregunta, alguna pregunta y no reciba respuesta, pues para mí entonces no va a haber dudas y yo voy a continuar. En ese sentido, cuando yo les pregunte y no me contesten, bueno, asumo que no tienen dudas, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Aclarado el punto, vamos a continuar. Bien, entonces ya habíamos explicado todo este proceso de lo que es el identificador. Perdón, habíamos explicado todo el proceso de la compilación y vimos que nos quedamos en la creación de los tokens. Hicimos nuestro diccionario el día de ayer. Y ahora vamos a empezar a programar nuestro analizador léxico, nuestro autómata. Para este caso, ustedes recordarán que para programar el autómata que yo estoy viendo aquí, la tabla de transiciones, obviamente se ocupan de dos estados y tres símbolos de entrada. En este caso, observen que la entrada para el autómata es disparado por un subguión y por una letra, que se acordarán ustedes, dispara el autómata con un subguión y una letra, y estando ya en el análisis, eh, entonces aquí con lo que yo no, ¿cómo se llama? De el estado, pues recibe la letra, el decimal o un dígito y el subguión. Entonces, para este caso, lo que ocupamos son tres alfabetos, como ustedes lo pueden observar, un alfabeto de letras, un alfabeto de dígitos y un alfabeto que contenga el subguión, porque a partir de ahí es lo que vamos a realizar. Además, recordarán que cuando se va haciendo el análisis, ustedes deben de ir generando una lista donde se van a ir guardando las unidades léxicas. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a nuestro analizador léxico. Lo primero que tenemos que hacer en el analizador léxico, debemos invocar, jóvenes, nuestro diccionario para tenerlo a la mano. Este diccionario es el que necesitamos tener a la mano. Y como les dije ayer, ¿cómo voy a poder acceder a este diccionario? A través de esta clase que ayer les comentaba, es como una estructura. Entonces voy a declarar una variable que de ahora en adelante sabemos que es un objeto, y un objeto es una instancia
de esta clase. Entonces, yo voy a decir que mi objeto es del tipo unidad léxica. Sí, ok. En este caso, lo que les comentaba, tengo que declarar un objeto, una variable de este tipo. Acuérdense que yo ya declaré mi clase que se llama unidad léxica y yo ya puedo declarar objetos o variables de este tipo. En lugar de que sea el in, el char, el float, ahora es de tipo unidad léxica. Y en este caso le voy a poner un UN, que es las iniciales de unidad léxica, y voy a crear un nuevo objeto de ese tipo. Con eso ya podemos poner la declaración. Como ustedes pueden recordar, el acceso aquí no tiene ningún parámetro para ello. Bueno, lo voy a poner como no voy a escribir nada en ese objeto, solamente es para consultar. Voy a declararla como read only. Voy a declarar mis dos variables que van a ser mis variables globales, una que es el renglón, para que me vaya contando el renglón, y otra que va a ser el contador, que va a ser el que me va a ir contando, el que va a ir contando la posición en el archivo. Es decir, ustedes recordarán esto, lo que les dije es para ver en qué renglón se encuentra el analizador, y el contador es para contar la posición en el archivo. Bueno, aquí ya están el renglón. Ahora voy a declarar tres arreglos o tres cadenas de para guardar las letras, para guardar el subguión y para guardar los decimales. Muy bien, comenzaré con la primera, que es la variable de tipo string. Voy a declarar una cadena donde voy a guardar todos mis decimales. Entonces le voy a poner aquí que mi arreglo se llama dígitos. ¿Ok? En ese variable que se llama dígitos, voy a contener todos los elementos dígitos. Es decir, ya estoy creando mi alfabeto para los dígitos. Este alfabeto que ocupo aquí, ya lo estoy declarando, ¿no? Es esta de aquí. Ahora necesito otra variable de tipo string que se llame letras, por ejemplo. Y ahí voy a declarar todas las variables que son de mi alfabeto, todas las que yo pueda declarar aquí. Entonces las voy a declarar, ahí está, de la A hasta la Z mayúscula y de la A hasta la Z minúscula, que son las caracteres que componen mi alfabeto de letras, y ese alfabeto me representa, como ustedes lo conocen, le acabo de decir, todas las letras que pueden llegar a mi autómata. Por ejemplo, todas estas letras de aquí, las que forman la palabra área, la que forma la palabra base, altura, etcétera. Entonces, todas esas se van a formar a través de ese este, alfabeto. ¿Ok? Alfabeto que voy a declarar es el de subguión. ¿Ok? Y ese alfabeto va a estar compuesto por únicamente el subguión. Entonces aquí ya tengo listos mis tres alfabetos, el de las letras, el de los dígitos y el subguión, que son los que van a recibir o van a estar permitidos en mi autómata. Muy bien, hasta aquí alguna duda, jóvenes. Muy bien.
Entonces, aquí en este caso, ahora lo que vamos a realizar es este proceso de recorrer mi archivo y analizar de qué estamos hablando, que es este que tenemos acá, este de aquí, este proceso. Muy bien. Eso lo voy a programar en mi analizador léxico. Por lo tanto, en el analizador léxico, mmm, a ver, déjenme corregir algo. Yo me equivoqué ahorita en posicionar estos elementos aquí. A ver, déjenme. Sí, estos no van aquí. A ver, espérenme, déjenme ver qué estoy haciendo. Analizador léxico. No, sí está bien, está bien, está bien. Bien. Ahora, recuerden ustedes que el analizador léxico va a tener un método que va a hacer ese análisis. ¿Ok? Estas son variables globales, como les digo. ¿Ok? Bueno, y este método o esta clase, quise decir, va a tener un método que es tipo público, el cual ustedes recordarán, pongan atención en lo que voy a decir aquí, pongan mucha atención. Esto que está aquí, esta clase que estamos desarrollando aquí, es la clase del analizador léxico. Y ustedes recordarán, una de las tareas del analizador léxico es eliminar los espacios en blanco, los tabuladores, etcétera. Y me tiene que producir una salida. ¿Cuál es esa salida, jóvenes? ¿Recuerdan cuál es la salida del analizador léxico? ¿Qué produce como salida? Una lista de token. Es correcto. Entonces, este método me va a regresar esa lista que se produce de qué? De tokens. Aquí le estamos diciendo que me regrese como salida una lista de tokens. Entonces aquí este va a ser una lista de objetos y ya sabemos que este objeto lo acabamos de crear el día de ayer aquí arriba, que contiene tres atributos. Entonces aquí le vamos a poner que este se llama análisis léxico. Y como parámetro va a recibir un string que es el archivo. Bien. Ahora, este análisis, obviamente no confundir con esta clase. La clase se llama analizador léxico y este método se llama análisis léxico. Bueno, ahora sí, aquí en esta parte, jóvenes, voy a empezar a hacer este análisis. Para empezar a hacer este análisis, yo debo tener una variable de tipo char que acceda a mi archivo y lea el carácter en el que está posicionado, como ya lo hemos explicado anteriormente. Bueno, entonces, en este analizador tengo que declarar esa variable que me va a guardar el elemento que va a recibir del archivo. Bueno, y entonces ya dijimos el día de ayer que este es un proceso repetitivo. Es un proceso que se tiene que estar repitiendo. El proceso del análisis léxico, cada que lee un carácter tiene que hacer un proceso para ver de qué estamos hablando. Este proceso lo vamos a realizar mientras que el contador sea menor que la longitud de mi archivo. Punto count. Esta función
Bueno, en este caso punto length. Esta función me va a decir el tamaño de archivo en caracteres. Entonces, si por ejemplo el archivo tiene 2130 caracteres, pues esto se va a estar repitiendo mientras ese contador sea menor que 1230 caracteres. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hace cuando estamos aquí, jóvenes? ¿Qué es lo primero que hace? Me voy a regresar para que se clarifique esa pregunta. Aquí, ¿qué es lo primero que hace? Ya está iniciado el contador en cero, ya tengo aquí mi lexema lista, mi unidad léxica o variable donde voy a guardar la cadena léxica, ya tengo mi variable y ya va a estar lista mis tokens, ya los declaré. Entonces ya tengo mis variables listas. ¿Qué es lo primero que hace el proceso de compilación, jóvenes? Según lo que explicamos aquí. Muy bien, Kevin. Recupera el primer símbolo, ¿ok? Eso es lo que hace, recupera el primer símbolo. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Para recuperar el primer símbolo, decimos que C es igual al archivo que lea la posición del archivo del contador, ¿ok? Ya sabemos que el archivo contiene todo esto que está aquí. Esto es mi archivo y ya les dije la explicación que esta es la posición 0, la posición 1 hasta la posición n-1. Por lo tanto, para leer esta posición del contenido, pues lo que tiene que hacer es asignarle ese valor a C. Ya leyó ese elemento. Ahora, después de que leyó ese elemento, ¿qué es lo que tiene que hacer según lo que explicamos aquí, jóvenes? Carmen, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ya ha leído el carácter, aquí está, ya se los expliqué, ya lo leyó, ya lo hicimos. Ahora, Carmen, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí? El análisis léxico. Ya recuperó el primer carácter. Ahora, ¿qué hago? Según lo que expliqué aquí, Diego puede ayudar. A ver, lee el segundo. No, no, eso no se hace todavía, Carmen. Diego puede ayudar. Ya leyó el carácter. ¿Qué tiene que hacer con ese carácter? Si hago eso, Carmen, nada más se estuviera leyendo el archivo. Ok, Diego, es revisar si es un carácter válido. A ver, ¿me puede dar más explicación? Bueno, tenemos que verificar antes de eso. Recuerden aquí, miren, aquí están las funciones del analizador. Primero es la gestión del archivo y la lectura. Eso ya lo hicimos en el editor. Eliminar comentarios, tabuladores, espacios en blanco, saltos de línea y caracteres especiales. Relacionar los errores con la línea de programación. Bueno, entonces aquí ya leyó esto. Este carácter que es un carácter de espacio. Entonces, parte de lo que dice Diego es verdad en cuanto a que vamos a verificar si es un elemento válido o si no,
hay que ver si es uno de estos elementos que dice el renglón 2 para eliminarlo. Bueno, ¿cómo hacemos eso entonces? Ahora lo que tenemos que hacer es verificar, preguntamos que si eh, ese elemento, por ejemplo, yo tengo el diagonal T, el diagonal 0, que es el finalizador de una cadena, y el espacio en blanco. Entonces, como ustedes pueden observar, esto que está aquí es una cadena. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces yo voy a preguntar que si esa cadena contiene al carácter C. Si dice que sí, quiere decir que es un espacio. ¿Estamos de acuerdo? Que eso es lo que prácticamente hacemos aquí. Verificamos, ¿es un tabulador o es un espacio o es un diagonal cero, que es un terminador de una cadena? Si es así, hay que ignorar ese carácter. ¿Y cómo lo ignoramos? Simple y sencillamente avanzamos al siguiente espacio. ¿Cómo? Si se dieron cuenta, se incrementó el contador. Ahora vale 1. Por lo tanto, si es un tabulador, si es un terminador o si es un espacio en blanco, lo único que tenemos que hacer es incrementar el contador. ¿Ok? Y con eso ya hemos eliminado nuestro elemento. Ya no lo consideramos. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Volvemos a repetir el proceso, es decir, ya que incrementamos esto, vamos a ver de qué se trata. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, aquí guardo un espacio en blanco, en C. Le asigna el elemento al carácter, verifica si ese carácter es un tabulador, es un diagonal cero o un espacio. ¿Para qué? Para no considerarlo, para eliminarlo. Y ya dijimos que lo eliminamos con un incremento a contador. Bueno, y se vuelve a regresar. En este caso, ahora ya vale 1, el contador vale 1, y ahora le asigna el carácter que está en la posición 1 a el valor C y le asigna otro espacio en blanco. Entonces vuelve a preguntar si es un tabulador, si es un diagonal cero o un espacio, y sabemos que sí, porque volvió a leer un espacio en blanco y vuelve a entrar aquí, se vuelve a incrementar el contador y ahora vale 2 y se regresa nuevamente. Entonces ahí lo que hace es leer ahora el tercer carácter, es decir, la posición 2, lo asigna a C y verifica de qué se trata. Bueno, en este caso ya tiene una A, le asignó la A al carácter C, verifica. ¿Qué contiene C ahorita entonces, jóvenes? Carlos, ¿qué contiene el carácter C según lo que leímos aquí? ¿Qué contiene, Carlos Manuel? Carlos. Bueno, Nicolás, ¿lo puede ayudar? Sí me están escuchando, ¿verdad, jóvenes? Bien, entonces Carlos y Nicolás no. Diego, ¿me puede ayudar? Por favor, ¿qué carácter se guardó en C? Bueno, ya
según ahorita ya estamos en la tercera posición. Entonces aquí, si se dan cuenta, ya guardó ahora una A, ¿correcto? Ya este carácter de aquí contiene una A, porque eso es lo que le asignó. Y va a continuar el proceso. Ahora, pregunta, C contiene una A. ¿Una A es igual al tabulador? No. ¿Es igual a el diagonal cero? No. ¿Es igual a un espacio? No. Entonces no va a hacer esta tarea, no entraría aquí. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora, ¿qué hace? Vean, lo que hizo, disparó el autómata de el identificador y palabra reservada. Eso fue lo que hizo. ¿Se fijaron? Entonces, cuando llegó aquí, leyó, como se puede ver, la A y lo asignó a C, y ahora lo que hizo, lo que va a hacer es disparar el autómata, va a verificar que cuando llega una A o cuando llega un subguión, dispara este autómata. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer acá. Si no entró, o sea, si no llegó esto de aquí, estos elementos, si no llegó ni el tabulador, ni el espacio, ni el... Ahora voy a verificar si el alfabeto letras contiene, ¿qué contiene? Al carácter C. Si contiene al carácter C, o sea, si contiene, o dicho de otra manera, si el carácter está dentro de los símbolos o del alfabeto, letras dispara esto. O si el carácter que llega contiene un subguión, entonces va a disparar ese autómata. Entonces aquí decimos que si llegó una letra o letras contiene el carácter, perdón, aquí me equivoqué, debe ser si el subguión contiene al carácter, cualquiera de los dos que contenga, se va a disparar ese autómata. Si tiene una letra o un subguión, se dispara este autómata. Y entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Melquisedec, ¿qué tenemos que hacer? Ya sabemos que es disparar el autómata, pero ¿cómo se dispara? ¿Cómo se hace eso? Bueno, ok. Kevin, ¿qué es lo que se hace cuando decimos disparo el autómata? ¿Cómo se haría aquí en programación? Bueno, yo les pediría que pusieran atención a la clase y atendieran mejor sus actividades que ya debieran de haber terminado. Yo les sugiero que mejor pongan atención a la clase y después atiendan otras cosas, ¿no? Pero bueno, ustedes deciden ahí. Ok, en este caso, Kevin, gracias. Bueno, se tiene que programar, pero bueno, yo puedo invocar a una gramática que es la que va a hacer eh, el identificadores, el identificador y palabra reservada. Esto es que se dispara mi autómata, como lo podemos ver aquí, y le voy a mandar como parámetro el archivo. Listo. Ahora sí, si llega una letra, como lo hicimos aquí, si llega una letra o un subguión, se va a disparar este autómata. Es decir, se va a invocar, se va a mandar llamar.
Entonces aquí ya lo estoy invocando. No existe, pero ya lo estoy invocando. Entonces ahora voy a programar ese autómata. Y para ese autómata voy a declarar una variable de tipo, una clase o método que sea protect. No me va a regresar ningún valor. Por lo pronto no me regresa nada. Y pues se llama la gramática que tenemos aquí. Y recibe como parámetro el archivo. ¿Ok? Bueno, listo. Bueno, si se dan cuenta, ahora sí, ya tengo mi gramática. Si lee una A o un subguión, va a irse a este método y va a hacer esta tarea. Bueno, una vez que llegamos aquí, empieza a hacer el proceso de ver si acepta o no acepta la palabra, que es lo que ya explicamos anteriormente acá, cuando tenemos el autómata que veíamos aquí, este autómata, ¿sí? Vamos a ver cómo hace el camino del recorrido para ver todo eso. Bueno, entonces aquí también es un proceso repetitivo, pero también vamos a ocupar aquí una variable de tipo char para que guarde ahí el elemento que está leyendo del archivo. Voy a declarar una variable que se llama estado es igual a 0. ¿Por qué? Porque ese estado, jóvenes, es el que tiene la tabla de transición. Como voy a programar este autómata, el estado inicial se encuentra en 0. Por lo tanto, aquí tengo que asignarle ese 0. ¿Ok? Ahora también tengo que declarar otra variable que se llama estado final. Y el estado final le voy a poner un 1. ¿Por qué 1? Porque si se dan cuenta, aquí el estado final que está representado por este asterisco es 1. Ese es mi estado final. Va a haber autómatas en los cuales no haya un estado final, sino 2 o 3 o hasta 4 o más estados finales. Pero en este caso, el estado final está en el estado 0 y el estado, perdón, el estado inicial es 0 y el estado final es el 1. Por eso debo identificar mi estado inicial y mi estado final. También tengo que saber qué símbolo está llegando a mi autómata. Recuerden ustedes que este autómata, repito, está representado por esta tabla de transiciones. Y en ese sentido, por ejemplo, si yo digo que estoy en el estado 0 y llega una letra, me voy a ir al estado 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago esto aquí en la tabla de transición? Si estoy en el estado 0 y llega una letra, me voy al estado 1. Pero ya sé que la letra, según la teoría que expliqué anteriormente, les dije que cada una de las columnas representa un símbolo de entrada. Ustedes tendrán que recordar esa teoría que vimos anteriormente. Habrá que estar estudiando, repasando los videos, las notas, lo que hayamos visto para recordar lo que les estoy diciendo. En este caso, recordarán que cada columna representa un símbolo de entrada, cada columna. En ese sentido, este es mi símbolo que está entrando. Por lo tanto, necesito saber qué símbolo me está llegando. Y finalmente también voy a declarar una variable de tipo string que se llama lexema. Esa variable que se llama lexema, le voy a asignar inicialmente una cadena vacía, string empty. Esa inicialmente acuérdense que va a ser mi variable que voy a utilizar para estarla concatenando. Ahí voy a estar concatenando la letra
para saber de qué se trata. Muy bien. Ahora voy a declarar un arreglo de 2 dimensiones, ¿ok? Como ya lo habíamos explicado, que se llama tabla de transiciones y lo voy a inicializar. Ahí está, ¿ok? Repito, esto es el arreglo de 2 dimensiones que me va a representar a esta tabla de transiciones. Como ven, tiene 2 renglones y tiene 3 columnas. Por lo tanto, tengo que iniciar mi arreglo con 2 renglones. Ahí están los 2 renglones. Para el primer renglón dijimos que tiene 3 columnas. Aquí están estas 3 columnas. Entonces, la primera columna contiene el valor de 1. Se lo vamos a poner. El segundo elemento es un estado de error. Y mi estado de error lo voy a representar con -1. Y finalmente, el tercer estado, la tercera columna, quiero decir, hay un 1. Si se fijan, 1 menos 1, 1. ¿Qué es esto que pusimos aquí? Ahora, este renglón, que es el segundo, ustedes pueden observar que es el 0, perdón, 1, 1, 1. Es decir, los 3 elementos corresponden a su valor 1. Listo, ahí está. Con eso ya hemos concluido la creación de nuestra tabla de transiciones. Muy bien. Ahora, si ustedes lo recuerdan, fíjense, hay un elemento que dispara, ya el disparador ya se dio en esta parte del programa, que es esto que hicimos en el while, ¿sí? Que básicamente es esto que hicimos aquí, el disparador ya se dio, ya sé que estoy aquí en el análisis de este autómata, por lo tanto, ya estoy seguro de que estoy en este lugar. Por lo tanto, aquí necesito ahora asignarle lo mismo, el carácter que está en la posición del contador. Me equivoqué, aquí es corchete cerrado, cuadrado. Es un corchete cuadrado. Listo. Ahí está. Con eso ya le asignamos el elemento que leyó aquí, la A, y se está aquí. Y ahora vamos a brincarnos al siguiente estado. Bueno, pero antes de eso, yo necesito saber qué carácter o qué símbolo leyó. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Necesito saber qué símbolo leyó. Necesito saber si fue una letra, si fue un subguión o si fue un número. Para eso necesito entonces hacer una función que me va a ayudar a determinar si es un alfabeto del identificador. Por lo tanto, voy a declarar otra función aquí, otro método, que no me va a regresar nada. Sí, perdón, me va a regresar un entero. Y esa función, vamos a ver si es alfabeto del identificador y reservada. Por ejemplo, una palabra reservada. Aquí me equivoqué, reservada. Aquí me falta una palabra reservada. Acá me falta, está mal escrito. Voy a corregir. Reservada. Listo. Bueno, entonces, esto que está aquí va a recibir el carácter que se desea saber si es letra o si es dígito o si es subguión o es otra cosa. Repito aquí, va a leer este carácter, se lo asigna a C, pero yo necesito saber
de qué estamos hablando. Necesito saber si es una letra, si es un decimal o un subión. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es primero verificar si el alfabeto de letras contiene a ese carácter. Bien, si el alfabeto de letras contiene ese carácter, ¿qué tengo que hacer, jóvenes? Regresar un cero, porque en la columna cero se encuentran los símbolos de las letras. Entonces, si este carácter se encuentra en los símbolos de letras, tengo que regresar un cero. ¿Por qué cero, jóvenes? Porque las letras, repito, están en la columna cero y la columna cero es para las letras. ¿Ok? Entonces voy a regresar un cero. Pero si no, ahora voy a preguntar si dígitos contiene al carácter C. Si es así, ¿qué tengo que regresar, jóvenes? Patricia, ¿qué tengo que regresar en ese caso? Si el carácter que llegó es un dígito, es decir, está dentro de el alfabeto de dígitos, ¿qué tengo que regresar ahí? Muy bien, Patricia, un 1. Tengo que regresar el 1 porque el dígito está en la columna 1. ¿Ok? Ahora tengo que preguntar que si no es una letra y tampoco es un número, ahora tengo que preguntar si el alfabeto de subguión contiene al carácter. En ese caso, Cristina, ¿qué tengo que hacer? Regresar un 2. Entonces aquí le tengo que hacer un return 2. Perfecto. Pero si no fue letra, no fue dígito, no fue guión, eso quiere decir que no es un alfabeto o un símbolo válido para mi autómata, no pertenece a este autómata. En ese caso, eh, José Giovanni, ¿qué tengo que hacer? No, una nueva cadena. No, no, no. Aquí nomás lo único que estoy haciendo es saber qué símbolo llegó. Si llegó una letra, si llegó un dígito, si llegó un subguión. Nada más. Esta función es específicamente para eso. Pero si no llegó una letra, si no llegó un dígito y si no llegó un subguión, entonces llegó un carácter que no sea válido. Por lo tanto, tendría que regresarle un -1, por ejemplo. Exacto. Muy bien, Carmen. Regresamos un -1. Y ya hemos terminado nuestro alfabeto. En este caso, Kevin, falta el else. No, fíjense que ya no es necesario y qué bueno que lo comenta. Fíjense bien por qué no falta el else. Pongan atención. Si llega una letra, se regresa. Inmediatamente se saldría de el método. ¿Estamos de acuerdo? Pero si no llega una letra, sí, una letra, ahora va a preguntar si es un dígito. Y si llega el dígito, inmediatamente se regresa. Ya no va a continuar el programa. ¿Estamos de acuerdo? Pero si no llega la letra y tampoco llega el dígito, va a llegar un subguión, pregunta. Si llega, se regresa, se sale de la función. Pero si no
llega, va a continuar el programa y la siguiente línea que encuentre es un return -1. Entonces aquí se regresaría con un -1. Por eso ya no hace falta el else. Si yo le pongo un else aquí, observen aquí, si yo le pongo ese return, ¿qué sucede? Es lo mismo. ¿Se fijan? No pasa nada. Entonces, lo, lo retiramos así. O sea, si no cumplió con ninguna de esas, se va a retirar. Bueno, ahora, esta función que me regresa uno de esos 4 valores, la voy a minimizar, le voy a decir que el símbolo es igual a es alfabeto reservada. Lo voy a poner aquí, me faltó la DA. Y le voy a enviar como parámetro el, el carácter. Bueno, ahí está. Entonces, cuando hago esto de aquí, jóvenes, cuando hago la asignación de, aquí es carácter, ya le estoy diciendo, ya con esto sé qué símbolo es este, ¿ok? Ahora pregunta que si el símbolo que llegó, el símbolo que ha llegado, si es igual a -1, ¿qué tengo que hacer? Es decir, si el símbolo que ha llegado aquí es un símbolo que no es válido, es decir, no llegó ni una, ya llegó aquí al estado este, si llega una letra o no llega, quiero decir una letra, o no llega un dígito o no llega un subguión, ¿qué debo de hacer, jóvenes? Fíjense qué es lo que estamos haciendo, programando este autómata. Si no, necesito saber qué símbolo está entrando aquí. Ya descubrí qué símbolo llegó con esta función que está aquí, que acabamos de hacer. Pero si no llega ninguno de esos símbolos, ¿qué tengo que hacer? Horacio, ¿qué tendría que hacer? Bueno, en este caso no voy a marcar un error. ¿Por qué? Porque yo no sé si hasta ese momento, eh, si estoy cumpliendo con el autómata. Todavía tampoco debo agregar a el eczema a la lista, eso tampoco. Regresar al estado cero tampoco. Por aquí me gustó una pregunta que dijeron salirse. Dice Daniel, sí, hay que salirnos del autómata, hay que salirnos de ese autómata. Como no llegó ninguno de esos, nos tenemos que salir del autómata y nos salimos con un break. Pero realmente nos vamos a salir momentáneamente del análisis que está haciendo ese recorrido. Es decir, que va a salir del ciclo, no del autómata, sino del ciclo o del análisis que está haciendo. Y si ahorita, en este caso, falta ese ciclo, como lo mencionan, falta este ciclo, porque este decimos es un proceso repetitivo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a salirnos de ese ciclo que va a estar eternamente trabajando. While true, este true, que eso es como ciclarlo indefinidamente, ahí esté ciclando de por vida. Puede estar todo el tiempo y nunca se va a salir si no cumple esta función y ahí se quedaría. Pero en este caso, como ya sabemos que llegó un carácter no válido, entonces se va a salir de ese ciclo. Muy bien. Ahora, si no se sale del ciclo, quiere decir que si llegó una letra o si llegó un dígito o un subguión, ahora sí hay que concatenarlo al lexema. Le vamos a concatenar ese carácter a la cadena. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con este simbolito que incluso, si ustedes lo recordarán, ayer lo programamos en nuestras palabras reservadas, más igual. Entonces ahora ya estoy concatenando.
Ahora, una vez que haya concatenado, necesito saber a qué estado se va a ir. Y entonces, para saber a qué estado se va a ir, ya sé que llegó una letra o un dígito o un subguión. Eso ya lo sé. ¿Por qué lo sé? Porque no llegó -1. Entonces no se salió. Si llegó aquí es porque ya sé que llegó una letra, un dígito, un subguión. Ahora tengo que saber a qué estado me voy a mover. Entonces ahora el estado debe ser igual a la transición de la tabla de transiciones que está dada por el estado y el símbolo que acaba de llegar. Vean qué es lo que hace esta línea. Pongan mucha atención en lo que voy a explicar aquí. Fíjense lo que hace. Esto que está aquí, recuerden, me representa a esta tabla de transición. El estado es el estado que inicialmente está en el estado 0 y el símbolo aquí va a traer si es una letra, si es un dígito o un subguión. ¿Ok? Bueno, ahorita, como es la primer análisis, el estado está en la posición 0. ¿Ok? Y el símbolo, si me llegó una letra, el símbolo me va a regresar o va a contener el valor 0. ¿Por qué? Porque llegó una letra y la letra le corresponde el símbolo, el signo 0. En ese caso, si estoy en el estado 0 y llegó un símbolo que procede, veamos. Si estoy en el estado 0, como es el caso, y llegó una letra, me voy a ir al estado 1. Por lo tanto, en la tabla de transiciones veo el estado 0, la columna 0 y este es el valor que le voy a asignar a el estado. Entonces, si estoy en el estado 0, 0. Entonces, de aquí se va a ir al renglón 0, que es este de aquí, a la columna 0, que es esta de aquí. Y ese 1, que es lo que contiene la tabla en esa posición, se lo va a pasar al estado. Entonces, quiere decir que con eso ya se brincó al estado 1. Llegó una letra, estando en el estado 0, llega una letra y se brinca al estado 1. ¿Ok? Entonces con eso hago ese movimiento. Y ahora lo que tengo que hacer es incrementar el contador en 1 para que, como ya terminó el análisis, ahora sí lea el siguiente carácter, que se vaya a la posición 3. ¿Ok? Entonces ahora lo que hace es regresarse. Aquí ya se regresa nuevamente hacia acá y ahora evalúa si, perdón, le asigna el carácter a el carácter de la posición 3 a la variable C. ¿Qué es esto de aquí, jóvenes? Lee la posición 3 del archivo y es una R, como lo pueden observar ustedes, y entonces ahora ese símbolo se lo pasa a C. Entonces, ¿qué tiene entonces actualmente la variable C, Melquisedec? ¿Qué contiene C en este momento, en esta línea? Carlos, ¿nos puede ayudar? No, no era ese valor incorrecto, Melquisedec. Diego, ¿nos puede ayudar? Diego Córdoba. Bueno, Gadiel. Muy bien, Gadiel. La R es lo que va a contener la R. Aquí lo estamos leyendo. Contiene una R. Ahora pregunta, se va a ir a verificar si ese carácter que tiene la C va hacia acá porque me está invocando este método y este contiene una R. Entonces pregunta que si esa R está
en el alfabeto R de letras, y si se dan cuenta, pues aquí está, sí, va y lo busca en todo esto, se da cuenta que sí está, aquí lo encuentra, por lo tanto me regresa un 0. Entonces ahora símbolo vale 0. 0 es diferente de -1, sí, y entonces no entra al break, sino que ahora concatena lexema. En este caso, Cristina, ¿qué contiene el lexema cuando hacemos esta ejecución? ¿Qué es lo que va a contener el lexema? ¿No? AR. Muy bien. Sí, eso es lo que contiene. Contiene AR porque ya lo ha concatenado y estado ahorita vale 1. El símbolo que llegó el 0, entonces se va a la tabla 1 en la posición 1 del estado 0 y la columna 0. Ahí entonces, ¿qué es lo que se va a volver a ir? Al estado 1. Entonces estado vuelve a valer 1. Y eso tiene sentido porque si estoy aquí, se vuelve a quedar ahí y ahí va a quedar mientras esté llegando ese carácter. Y entonces ahora se incrementa contador y en este caso vale 4, la E hace el proceso igual, luego llega otro carácter que es el carácter A y hace el mismo proceso de tal manera que cuando llega hasta aquí, hasta la posición 5, ya ha formado un lexema que se llama área. Ahora pongan especial eh, atención. En ese momento se incrementa el contador. Si se dan cuenta aquí se incrementa el contador y vale 6. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto vale C? Según lo que acabamos de ver, ya el contador vale 6. El contenido, Carlos Manuel, de C, ¿cuánto es? Carmen, ¿nos ayuda? Muy bien, Carmen. Un espacio, aquí está. En el archivo está en la posición 6 y lee el carácter que es un espacio. Entonces, ese espacio de el archivo se lo pasa a C. Muy bien. Ahora vuelve a ir a esta función con el valor de C, ¿ok? Entonces se va hasta esa función y entonces aquí este carácter contiene un espacio. Pregunta, ¿el alfabeto de letras contiene un espacio? Entonces va y revisa en este alfabeto y se da cuenta que no contiene un espacio. Entonces pregunta, ¿el alfabeto de dígitos contiene un espacio? Se va aquí y se da cuenta que tampoco tiene un espacio. Entonces ahora pregunta, ¿el alfabeto de subguión contiene un espacio? Viene aquí y se da cuenta que no contiene un espacio. Por lo tanto, no entra al return, sino que se brinca acá y me regresa un -1. ¿Ok? Entonces aquí, como ya regresó, este es el símbolo vale -1, que fue lo que me regresó de allá arriba. Entonces pregunta ahora, símbolo que vale -1 es igual a -1. Pero la respuesta es sí. Por lo tanto, break. Con ese break se sale de ese ciclo. Ok, ya se salió de el ciclo. ¿Qué procede? Según lo que vimos acá, ¿qué procedía? Tenemos que ver si al salirse del autómata se quedó en un estado final. Y entonces ya sabemos que el estado final, ¿sí? ¿Cuánto vale ahorita? Decimos que el estado final vale 1. Y entonces, ¿cómo sabemos si se quedó en el estado final, jóvenes?
José Giovanni, ¿cómo sabríamos si se quedó en el estado final? Kevin, muy bien, Kevin. Nosotros sabemos si se quedó en el estado final, si el estado, es decir, el estado que tenemos aquí, es igual al estado final, quiere decir que si el estado es el igual al estado final, quiere decir que se quedó en un estado válido. Y si es así, entonces aquí lo que tenemos que hacer es ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ¿quién me ayuda? Patricia, ¿qué tenemos que hacer si se quedó en el estado final? Quiere decir que mi autómata o mi lexema es válido. O sea, sí cumplió, se alcanzó el estado final, quiere decir que la cadena es válida. Patricia, ¿qué hacemos? Nicolás, ¿me ayuda? ¿Qué hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es agregar mi a la lista de tokens, que es esta que tenemos aquí. A ver, ¿no la hemos declarado? No. Hay que declarar una variable global para que contenga la lista de tokens. Entonces aquí voy a poner una lista de tokens, que es la que vamos a regresar. Vamos a ponerle LST tokens. Así se va a llamar la lista tokens, que es igual a new y lista de tokens. ¿Ok? Aquí con esto estamos declarando esa lista de token. Y ya dijimos que en esa lista de token contiene tres elementos, el renglón, el lexema y el token, que es lo que vamos a crear. Muy bien. Entonces, a continuación, en esta parte, tenemos que agregar los elementos. Fíjense bien, la lista, el SLT tokens, le voy a agregar un elemento. ¿Cómo hacemos eso? Con una instrucción que se llama add. Entonces, a esta lista de token que acabo de crear, le voy a agregar un token. Pero fíjense que el token, como lo pueden observar aquí en la parte inferior, contiene, como lo acabo de explicar, tres elementos. ¿Cuál es el primer elemento? ¿Cuál es el primer elemento de la clase token? El renglón, correcto, Kevin. Entonces aquí tengo que agregarle el renglón. Entonces ahí está el primer elemento. El segundo elemento, ¿cuál es? El lexema. Muy bien. Entonces el lexema, si se dan cuenta, aquí yo lo tengo, lo acabo de concatenar. Entonces ahí le pongo que ya le envío el lexema. Y el tercer punto o el tercer elemento, ¿cuál es? Ok, el token. Y el token es un número. Ahora mi pregunta, ojo con esta pregunta y pongan atención. Ese número, ¿de dónde lo voy a sacar? Ya tengo mi lexema, ya tengo ese lexema y sé que es válido. En este caso, ¿qué número debo de regresar? Ese token, recuerden que es un número. Exacto. Muy bien, Kevin. Voy a invocar
la función que se llama, bueno, antes de eso, tengo, ¿dónde está mi unidad léxica? Ese getToken está en la clase de unidad léxica, ¿se acuerdan ustedes? Y aquí hice la clase que me va a permitir acceder o el objeto que me permite acceder a la información de acá. Si se dan cuenta, ahorita, pongan atención aquí, yo no puedo poner get token, se fijan, no existe, por ejemplo, token, no existe, porque lo que les dije, no puedo acceder directamente a ella. Para eso me voy a auxiliar de este objeto, que es el que declaré de tipo unidad léxica, para poder acceder a getToken. Por lo tanto, tengo que primero poner, ¿dónde estamos? Aquí. Unidad léxica, punto. A ver, aquí creo que, a ver, está mal colocada, creo que mi variable. Tiene que estar, como global y déjenme ver dónde la declaré. Sí, es correcto. Ah, es que se llama UN. Le voy a cambiar a unidad léxica, UL. Ok, aquí le cambian el nombre si le pusieran UN. Es las iniciales de unidad léxica. Bueno, aquí en este caso, ¿dónde estamos? Otra vez me perdí. Aquí. Ahora sí, voy a invocar a esa unidad léxica. ¿Ven? Ahora sí la tengo. Punto. Y vean, aquí en lo que tengo, ya tengo el get token. Entonces ahí voy a poner get token y le voy a mandar como parámetro, porque si se dan cuenta aquí, esa variable, esa ya supimos que nos va a regresar un entero, pero necesita como parámetro el lexema, el que tenemos aquí. Por lo tanto, ya le envío el lexema y listo. Ahora sí, pongan atención. Con este método accesa a este objeto y a este método con este parámetro. Por lo tanto, de aquí vuelve a viajar a esta unidad léxica y luego accede a esta función y en este caso aquí va a tener el valor que ya le pusimos y como ustedes saben ya se declaró aquí todos mis elementos, como lo pueden observar, ahí están todos, pero ustedes saben que el lexema que está trayendo ahorita es un lexema que se llama sum área. Esa área, esa área, por supuesto que no es una palabra reservada, por lo tanto, no la va a encontrar en todo lo que pusimos aquí. No está. Ese lexema no es break, no es case, no es char, no es nada de esto, tampoco no es un define, no es nada de eso. Por lo tanto, al hacer todo ese recorrido, nunca va a encontrar esa palabra en el diccionario. Entonces va a terminar de hacer el recorrido y como no lo encuentra, me va a regresar un 300 y ese 300 corresponde a un identificador. De tal manera entonces que aquí ese, esa, ese elemento me va a regresar un, un, este, un identificador. Aquí, ¿qué fue mi error? Ok, perdón. Pero aquí lo que tenemos que hacer es crear el objeto de tipo token. Hay que crear ese objeto que contiene ahora sí esos tres elementos. ¿Sí? Esto lo que hace es crear un nuevo objeto del tipo tokens, pero recuerden que ustedes que en el tokens aquí, al invocar este constructor, como dijimos, recibe esos tres parámetros. Por lo tanto,
Aquí tengo que construir ese objeto y enviarle los 3 parámetros. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Entonces, esta lista de tokens es como una lista de objetos y lo que estamos haciendo es agregar objetos a la lista que Es son del tipo correcto. tokens. Eso es correcto. Ok, gracias. Eso es como tener, por ejemplo, un arreglo, como decir algo. Si ustedes declaran un arreglo de tipo entero, como lo hacen en C, por ejemplo, token, le voy a poner así, token, y ustedes le ponen 10, por ejemplo, eso es como hacer esto de aquí. Uno, 2, 3, 4, etcétera. Todo, hasta llegar a 10. Bueno, aquí le voy a poner 4 nada más. Listo. Ah, son 5. 2, 4. Son 3. Ah, no, está bien. 4. Pero bueno. Ok, ahí está. Es un arreglo de 4 elementos. Ahorita, esto que estamos haciendo aquí es lo mismo. Token. Ah, me equivoqué. Aquí es token, por ejemplo. Y aquí le voy a poner LCLTT, por ejemplo. Eso que está aquí es lo mismo o muy parecido a esto, pero este es un arreglo de tokens donde ustedes saben que es un objeto. Y si lo queremos inicializar, por ejemplo, bueno, sería de esta manera, como aquí tendría el renglón, el lexema y el token que le haya regresado de esta parte. Es algo similar a esto. Y aquí obviamente esto que está aquí me representa mi token, si se dan cuenta. Estos 3 elementos son los componentes de este objeto. Entonces, cada paréntesis o llave que tengo aquí me va a representar un objeto que es muy similar a esto de aquí. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda, jóvenes? Bueno, entonces, con esto que hicimos, ya programamos el autómata de palabras reservadas. Ya está listo. ¿Ok? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer aquí es programar la parte de, por ejemplo, mm, mm, bueno, voy a ir a la parte teórica primero. Observemos ahora que ya este ya lo programamos y ahora tenemos este otro autómata, ¿sí? Este autómata, ¿para qué me sirve? Diego Valenzuela, ¿para qué me sirve este autómata? ¿Qué evalúa ese autómata? Analícenlo bien y vean qué evalúa. No, no son aritméticos, no son palabras válidas. Muy bien, Daniel. Evalúa comentarios. ¿Qué tipo de comentarios se evalúa?
Además de comentarios, evalúa otras cosas. Evalúa comentarios de línea, comentarios de bloque. ¿Qué operador, Kevin? ¿O qué operadores? El de división y ¿cuál otro? División acumulada. Correcto. Este autómata, si se dan cuenta, tiene 4 estados finales. Tiene el punto es de que si llega un diagonal, se va al estado 1. Estando en el estado 1, lo que espera el autómata recibir es otra diagonal, un asterisco o un igual. ¿Es correcto eso? Con un diagonal pasa al estado 1. Aquí lo están viendo. Está en el estado 1. Para continuar de manera exitosa, por llamarlo de alguna forma, necesito que llegue un diagonal, un asterisco o un igual. ¿Qué pasa si estoy en el estado 1 y no llega ninguna de esas tres? ¿Qué pasaría? Se interpreta como una división, correcto. Y no regresa un cero, Giovanni, sino que se termina, se sale de este autómata, aun cuando no pase por todo esto, aquí se sale porque no llegó ninguno de los tres que esperaba, pero si se dan cuenta, se quedó en un estado 1, es decir, un estado final. Y entonces, con eso se interpreta, como dice eh, Kevin, no, sí, Kevin, se interpreta como que ese es un división. Entonces, ahí pues tendría que ir a buscarlos y asignarle su token. Pero ahora sí, ¿qué pasa si llega? ¿Qué pasa si llega otra diagonal? Se va a ir al estado 5, ¿correcto? Va a ir al estado 5 y se va a encontrar con otro estado final. Y estando en el estado 5, ¿qué pasa si llega un diagonal, si llega un asterisco, si llega un igual o cualquier otro carácter? Ahí se va a quedar eternamente. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo me podría salir de este autómata estando en el estado 5, jóvenes? Si cualquier carácter es válido. Solo hay un carácter con el cual me podría salir. Por ejemplo, exacto. Muy bien, Kevin. Solamente me puedo salir de este autómata por este camino con el diagonal n. Eso es correcto. ¿Ok? Entonces, vean cómo van a ir programando eso. Pero ¿qué pasa si llega un igual? Aquí estando en el igual, ¿cómo me salgo de aquí? Con cualquier carácter que llegue. Cualquiera, ya me salgo de aquí. E interpretamos que es un diagonal igual. Por otro lado, si llega un asterisco, avanzo a 2 y luego aquí continúo con un asterisco, un diagonal y llego a 4. Pero ¿qué pasa si no llega a eso? Pues se queda aquí o va a ir brincando en esta parte. Esta hay que hacerle su tabla de transición y eso implica que tendríamos que programarlo para algo similar a esto. ¿Ok? Este análisis va a ser prácticamente igual, excepto que este ciclo sería un poquito diferente con base a lo que se me está planteando aquí en este autómata, es lo que yo tendría que revisar. Y obviamente, a lo mejor el true ya cambiaría porque aquí se dan cuenta tenemos 4 estados terminales. Bueno, y por lo demás sería prácticamente igual. En todo caso, aquí ya lo que tendría que hacer después de ese análisis, ya tendría que regresar el return LST tokens, que es el token que armamos aquí. ¿Ok? Y
este analizador léxico prácticamente está terminado, solo que hay que incluir todos los autómatas, pero en su parte esencial, su parte básica, lo más importante ya está hecho hasta aquí. Porque lo que viene es ver los diferentes disparadores de los autómatas. Y obviamente crear los alfabetos para cada uno de los elementos que necesitamos. En este caso, bueno, vamos a ponerlo aquí. ¿Qué pasa? Entonces aquí pondría, por ejemplo, else. ¿Cómo invocaríamos el autómata de la diagonal? ¿Cómo lo invocamos, jóvenes? ¿Cómo se dispara? Vaya. Vean, este se dispara si el contador, digo, si el carácter está contenido en letras o subguión. Pero en este caso, ¿cómo disparo el autómata de comentarios o de diagonal? Muy bien. En este caso voy a preguntar que si C es igual a la diagonal, porque es el único que lo dispara. Y entonces ahí mandaría a llamar gr diagonal. Y le mando como parámetro el archivo. Listo. Esto no existe. Ahora aquí, pues yo lo voy a declarar protect. No voy a regresar nada. Acá, que es que creo que faltaría un return nada más. Bueno, así, cuando se termine se sale. Y en este caso voy a la de diagonal que recibe como parámetro el archivo. Y aquí, bueno, ya estaría listo para desarrollarse el autómata. ¿Dudas, jóvenes? Hasta ahí voy a explicar y les voy a dejar de tarea que ustedes programen el autómata eh, del comentario, que es el que acabamos de ver. ¿Dudas, jóvenes? Bueno, ok, jóvenes, recomendaciones, estudien, lean. Recuerden que no nada más es lo que yo les doy, vayan a internet, buscan otras fuentes, eh, estudien la teoría, porque de repente me doy cuenta como que andan fallando ahí en esa parte. No se queden con lo que se estoy explicando. Si yo ya les dije, estamos aplicando, por ejemplo, aquí, que en las unidades léxicas, que es un diccionario, vayan a internet y profundicen más en esta temática de qué es un diccionario, para qué me sirve, dónde lo aplico, etcétera, ¿no? Y pues la teoría que hemos estado viendo también estudienla, porque veo que les falta más estudio, ¿no? Veo que no han podido contestar todas las preguntas que les he estado haciendo, o han fallado en sus respuestas, dado que pues supongo que no han estado estudiando algunas partes importantes. Muy bien, si no hay dudas, si no hay comentarios, hasta aquí voy a dejar la clase.
y nos veríamos la próxima semana si Dios quiere. Cuídense mucho, repito, espero que estudien, jóvenes. Entonces, hasta luego. Chau, chau.